Hola, este es el primer taller centroamericano de minificción y este es el módulo 2, catadura y crítica de la minificción. En este módulo vamos a tener dos preguntas fundamentales que nos van a guiar este día. Primero, ¿cuáles son los criterios que nos permiten apreciar una minificción? Y básicamente muy similar, en qué consiste la calidad de una minificción. Entonces, ¿cómo podemos apreciarla? ¿Cómo podemos catarla? ¿Cómo podemos saber si es un texto que tiene calidad? Obviamente esto tiene subjetividad de por medio, pero vamos a tratar de encontrar algunos términos, algunos elementos que nos ayuden a tener criterios comunes sobre la calidad de un texto minificcional. Partamos de una cita de Lauro Zavala. El indicio más seguro para reconocer una minificción consiste en la necesidad de releer el texto para reconocer su forma de ironía inestable. Por ello, mientras un minicuento, como también ocurre en el caso del chiste, se agota en una primera lectura, en cambio, la minificción, como también ocurre con la poesía, se enriquece en cada relectura. Lauro Zavala. Bueno, vamos a quedar sobre todo con el concepto de una minificción se enriquece cada vez que se vuelve a leer. Es decir, una minificción soporta o permite múltiples lecturas. Y esto significa de que está dotada de mucho contenido. Contenido que está implícito más que explícito. Es decir, hay una gran cantidad de elementos semánticos dentro del texto que permiten al lector y la lectora una co-creación. Esto lo vamos a estar viendo más a detalle, pero quedémonos con la palabra relectura, posibles relecturas. ¿Qué es lo que dota de riqueza a un texto minificcional? Y lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta plática. Una minificción puede buscar, ojo, no es que siempre busca, no es que siempre lo tiene, pero puede buscar brevedad. Bueno, esta sí, pues, no necesitamos algún tipo de elemento fijo, estable, sería la brevedad y la concisión. Esto sí siempre tiene que estar en cualquier minificción, pero esa otra búsqueda puede también pasar por la virtualidad y complicidad. Por virtualidad y complicidad vamos a entender, y Zavala usa mucho el término de virtual, porque le funciona como una suerte de metáfora para los textos virtuales que están ahora en Internet, en computación, donde básicamente quien está leyendo o interactuando con un espacio web tiene eso, tiene una interacción. Entonces, para poder moverse a lo largo de un texto, para poder moverse a lo largo de una página web o de un hipertexto, uno hace clic en un link, uno se mueve a otro lugar, uno se desplaza, uno interactúa. Entonces, esa interacción, que también la vamos a entender como complicidad, como Humberto Eco ya lo definía en Lector in Fábula, es básicamente la posibilidad de jugar, de un juego de conocimiento, de un juego literario entre el texto y el lector y la lectora. Entonces no basta con que exista una premisa o una única verdad o una forma de entender el texto de parte del autor o la autora, sino que con intención, la minificción por su naturaleza experimental, desde el modernismo pasando por las vanguardias, es un texto que busca esto, busca esa plasticidad de efecto que permita que quien está leyendo encuentre diferentes maneras de poder entender y completar, en principio completar la narración, y luego, más allá, tener posiblemente múltiples lecturas. Por eso es la parte del cómplice. La complicidad en este caso es entre autor-autora, lector-lectora. Esa es la complicidad de la que estamos hablando. Luego está la intertextualidad, que de nuevo, esto puede ser, no es algo que va a ocurrir de manera permanente, pero sí hay mucho texto minificcional que precisamente para poder hacer uso de esos marcos cognitivos compartidos que ya habíamos hablado en la conferencia en el módulo 1, permiten que la minificción no tenga que extenderse demasiado porque hay un marco cognitivo común, hay una referencia sobreentendida entre autor, autora, lector, lectora, sobre un elemento conocido, como podría ser, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, o la Biblia, o la Divina Comedia. Entonces, hay mucho juego intertextual en la medida en que la minificción
hace alusión a la tradición literaria, ya sea de una manera directa, como una recreación, o incluso también de una manera paródica. Puede también hacer referencias a estilos, formas de escribir, maneras de construir narrativa de antes, pero también pueden ser contenidos específicos que son retomados, como lo que mencionábamos ya, el Quijote, la Biblia o la Divina Comedia. La fractalidad, que también es una búsqueda posible, no prescriptiva, no obligatoria, pero también se encuentra bastante, sobre todo en la minificción de la moderna hacia la posmoderna, donde el texto es un pedazo, es un fragmento. Muchas veces encontramos, por ejemplo, en la minificción seriada, que básicamente hay un tópico o un personaje o una situación que se repite en múltiples historias. Esto bastante usado por Alberto Chimal, por ejemplo, en El viajero del tiempo, o José Luis Zárate, que está constantemente creando microseries, estos dos escritores mexicanos, o Solange Rodríguez Pape de Ecuador también. Y también existe la posibilidad de que esté construido, por ejemplo, dentro de una micronovela, ¿no? Este término que ha estado utilizando bastante Ronnie Vázquez del Perú, hablando sobre minificciones que son autónomas en sí, pero que también están dentro de una obra más amplia y que de alguna manera tienen conexiones entre ellas. Entonces la fractalidad vendría a ser eso, ese pedazo, ese fragmento que podría ser que encuentre conexión con otros en una microserie o una micronovela. Pero también hace referencia al texto fractálico en cuanto no tiene un inicio realmente, estamos hablando de inicios in media res o el raconto, el comenzar en un punto ya intermedio de la trama o hacia el final, o incluso carecer de un final y de un inicio completo. Casi que es la pura trama, el puro elemento de lo que sería el nudo aristotélico, lo que está enunciado en el texto. Y es entonces el lector o la lectora, dentro de esa virtualidad, complicidad, que le tocaría el rol de completar ese inicio o desarrollar ese final o esos múltiples finales que nos llevan precisamente a la idea de las múltiples lecturas. Luego también está la hibridez, que hace referencia a la posibilidad de jugar con múltiples géneros. Aquí puede estar el policial, el cyberpunk, la ciencia ficción, el horror. A veces pueden haber mezclas de los géneros dentro de sí de un texto, pero también hace referencia a formatos no narrativos. Hace referencia al uso de la estructura de la fábula o de la receta de cocina o el anuncio clasificado. Entonces, estos juegos de forma y de género son los que están relacionados con la hibridez, que de nuevo es una búsqueda posible, no es que toda minificción tiene que ser híbrida. Y finalmente la metatextualidad, muy propia de los textos posmodernos, donde el texto es autorreferencial, es decir, el texto se sabe que es un texto y juega con la mente lectora diciéndole esta realidad es una realidad textual. Entonces, de nuevo, exceptuando la brevedad, la virtualidad, complicidad, la intertextualidad, la fractalidad, la hibridez, la metatextualidad, son características, atribuciones o búsquedas que pueden haber en una minificción, pero no necesariamente las vamos a encontrar todas en una minificción, pero es muy probable que encontremos al menos alguna de ellas en una minificción bien trabajada, digamos. Veamos un ejemplo. Este tipo es una mina. Ya lo hemos visto en la conferencia anterior. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como todos nosotros. Luisa Valenzuela. Este es un texto que yo siempre celebro, me parece que nunca perderá vigencia. Y de nuevo podemos encontrar aquí diferentes cosas. Bueno, la brevedad evidente que está ahí. Esto está a la vista, literal. Luego, podemos mencionar la virtualidad, complicidad, debido precisamente al elevado uso de la elipsis. Aquí hay una cantidad de elementos que tenemos nosotros como lectores que venir y definir. Por ejemplo, ¿dónde está pasando esto? ¿Qué había pasado antes? ¿Quién es este hombre? ¿Este hombre está relacionado con alguien? ¿Es un hombre del pueblo o no? ¿Cuál es su clase social? Podemos intuir la edad cuando dice los caballos de plata, pero ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Está jubilado? Y luego, ¿cuál es el contexto del gobierno en que esto está ocurriendo? Y esto nos puede recordar muchas cosas. Podemos darle múltiples lecturas, podemos darle lectura política, podemos darle lectura social, también una lectura histórica, que la tiene. Sabemos que este es un texto que Luisa Valenzuela escribe en el contexto del golpe militar argentino.
Pero esto puede también decirnos muchas cosas en el resto de Latinoamérica, no solamente en Argentina. Puede hablar de diferentes maneras a los mexicanos, puede hablar de diferentes maneras a las chilenas, a los nicaragüenses, a los hondureños. Entonces, aquí están las múltiples posibilidades de interpretación. Luego, obviamente, tal vez no tanto en la parte de hibridez, ni tampoco en la parte de metatextualidad, como no. En metatextualidad sí. Estamos hablando de que hace un juego de palabras y entonces deconstruye el lenguaje cuando a partir de unas metáforas, estas metáforas son convertidas en algo real. Entonces es un recurso que se llama literalizar la metáfora. Tiene realmente un temple de acero, tiene cabellos de plata, tiene salud de hierro. Y aquí la alusión obviamente a los materiales preciosos que van a ser expropiados por el gobierno. Entonces, de alguna manera sí hay un juego metatextual. En cuanto el texto se sabe literario y es una realidad textual en la que nos muestra el recurso de agarrar la metáfora y convertirla en algo literal, que también está sostenido por el título. El paratexto, que también es un recurso muy útil en la minificción, nos da un elemento también que es un juego de palabras, en este caso muy argentino, ¿verdad? Porque mina puede ser una muchacha, una chica, además de obviamente un sitio donde se extraen materiales preciosos debajo de la tierra. Pero bueno, podemos encontrar múltiples recursos en este texto de Luisa Valenzuela que responden a las búsquedas que miramos anteriormente. Esto nos puede llevar a un primer interrogatorio del texto. Es decir, podemos hacer una cantidad de preguntas con cualquier texto minificcional y podemos preguntarnos a partir de ahí qué calidades encontramos. Y estas preguntas se convierten en cierta forma en los criterios que nos van a permitir apreciar una minificción, o al menos como una primera propuesta. Es breve, utiliza con éxito la elipsis. Esta pregunta básica es la más elemental de una minificción. Tenemos un texto ante nosotros, lo empezamos a leer, contemplamos la brevedad visual, pero luego está la concisión alcanzada a través de una depuración adecuada de las palabras, el lenguaje y los campos semánticos necesarios. Se deja justamente lo que se necesita y se quita lo que sobra. ¿Realmente se logró esto? ¿Cómo se logró? Está bien escrita. Aquí vienen cosas muy elementales como la ortografía y la sintaxis, pero también algo un poquito más elevado como sería la cadencia y el propio goce estético. Monterroso decía que no bastaba ser concisos, sino que había que también usar un lenguaje hermoso, algo que realmente valga la pena. No es solamente recortar y dejarlo todo de una manera tosca, sino que tiene que haber también delicadeza en la redacción, en la escritura, en las palabras que hemos dejado. Rompe con el arco narrativo clásico. Estas ya son preguntas más generales, que puede ser que haga o no, y no por eso va a significar de que el texto no tenga calidad o no sea una minificción, pero son preguntas interesantes que nos van a permitir ir identificando ciertas cualidades en el texto. Es decir, posee un arco narrativo clásico aristotélico, de inicio, nudo, desenlace, o tiene más una lógica de in media res, raconto, inicio anafórico, final catafórico, finales abiertos. ¿Cómo está construido ese arco narrativo? Es híbrida proteica, ya lo miramos antes, ¿verdad? Tiene un formato no narrativo, juega con diferentes géneros de la literatura, juega con esto o no lo hace. Es intertextual, hace referencias a otros textos, hace referencia a la cultura pop, hace referencia a algún elemento que es parte de un cuadro cognitivo popular, una referencia compartida entre el que sería el lector o lectora modelo, como llamaba Humberto Eco, y este autor o autora que le propone el texto para poder generar ese juego de interpretaciones. Es metatextual, es decir, es un texto autorreferencial que es consciente de que es un texto y que juega entonces a una realidad textual con el lector o la lectora. Es metafórica alegórica, juega con símbolos, juega con elementos de metáfora para poder crear o recrear una situación literaria. Es irónica o paródica, y esto lo diferencia mucho del humor, del chiste. La ironía o la parodia es un nivel más elevado que permite, sobre todo en la minificción, no indicar claramente aquí hay humor, sino que el humor está de alguna manera implícito en la situación y se deja más bien al lector o lectora que sea quien reaccione, quien encuentre, quien identifique esta ironía o parodia. Posee ambigüedad en algún nivel, en otras palabras, el texto es de una sola línea, inequívocamente, o sea, tiene una única interpretación, o pueden haber elementos que permiten una decodificación binaria o múltiple de alguno de esos elementos, de alguno de esos aspectos que no acaba de quedar claro, con intención, sin embargo.
no porque esté mal escrito, no porque el autor o la autora haya olvidado o que de manera inconsciente no haya escrito lo que debía, sino porque realmente hay una pista semántica que nos dice que aquí podría haber una ambigüedad que se vincula con lo que sigue. Requiere una lectura activa que invite a la co-creación, es decir, podemos encontrar múltiples sentidos, múltiples significados dentro de un cierto contenido semántico dado por el autor o la autora, o hay una única lectura. Y obviamente eso se puede saber de manera bastante fácil. Lo leen varias personas y todos tienen exactamente la misma interpretación, o lo leo yo y lo leo una vez y si lo vuelvo a leer encuentro otra vez lo mismo, no hay mayor riqueza, no hay mayor profundidad, no hay mayores posibilidades, potencialidades interpretativas. O al contrario, sí lo hay. Puedo leerlo en varias ocasiones y cada ocasión puedo encontrar, puedo releer, puedo interpretar distintos escenarios, distintas situaciones, distintas interpretaciones del texto. ¿Qué es la última pregunta que tengo acá, no? ¿Estimula múltiples lecturas? O sea, ¿realmente puedo yo ir más allá? ¿Puedo tener diferentes maneras de entender el texto? Y una última que es un poco más caprichosa, un poco más difícil, si tiene un estilo o voz propia, que esto ya sería como un plus. O sea, realmente este autor o autora ha encontrado su camino, ha encontrado una manera, ya sea por la forma o por el contenido, o ambas cosas, que sería lo ideal, que permiten identificar la escritura de este autor o esta autora de manera particular. Bueno, esto es válido para cualquier tipo de texto literario, sin embargo, no solo para la minificción. Y finalmente, es memorable. Que la pongo en rojo porque también sí considero que esta vendría a ser como fundamental para poder determinar la calidad de un texto. Claro, de nuevo, la subjetividad entra en juego, obviamente. Un texto que para mí puede ser memorable, para ustedes puede que no lo sea. Pero obviamente esto siempre va a jugar un rol importante a la hora de decir cada quien que este texto a mí me llegó o a mí me conmovió o a mí me generó tales reflexiones o tales impresiones. Ok, vamos a hacer un recorrido ahora sobre una cantidad de ejemplos que, pues, con sus disculpas, yo considero muy mal logrados. Sin autores, por supuesto. Vamos a poner aquí a nadie a hacer eh, escarnio. Simplemente queremos hacer como un análisis que nos permita identificar lo que, desde mi propuesta, podemos encontrar como malas prácticas y que se oponen de alguna manera a estos elementos que hemos estado tratando de identificar. Comencemos. Primero, cuando pensamos que la brevedad es lo único necesario, esto es típico y si hacen ustedes el ejercicio de poner en Instagram hashtag microrelato, minicuento, minificción, ustedes van a identificar una cantidad de textos donde precisamente se supone que como son breves son minificciones, son microrelatos, son minicuentos y en realidad no lo son. Si les aplicamos este interrogatorio que acabamos de ver, vamos a encontrar que probablemente solo cumplen con la brevedad. Centellazo. Y así decía, cuento breve. Las ramas verdes hace unos segundos yacen ahora chamuscadas mientras la lluvia sigue cayendo. Pues no está mal, no está mal, pues hacer referencia a un rayo. Pero ¿cuántas lecturas admite? Sí hay algún tipo de involucrar activamente al lector o lectora, pero dada la escasa, digamos, profundidad, pues ese juego termina pronto. Hay una única lectura, no hay ninguno de estos otros recursos que hemos mencionado anteriormente, que no es que esté obligado a tenerlo, pero obviamente pues tampoco aporta al no tener ni metatextualidad, ni hibridez. Estilo o voz propia, pues difícil encontrarlo aquí también. Hasta cierto punto, pues sí, podemos decir que está bien escrito, incluso con alguna buena cadencia y tal, pero de nuevo es muy escaso. Es muy escaso, le falta. Es un buen ejercicio, sin embargo, pero de nuevo tiene muy poca profundidad y no hay múltiple lectura. Memorable, probablemente no. Otro. El cuento más breve del mundo. La verdadera identidad. Verás quién soy. Y quién sos. Bueno, pues nada, ¿no? De nuevo, aquí está queriendo como que sea uno el que de alguna manera desarrolle una gran cantidad de contenidos a partir de un título interesante, audaz, diría yo, pero que en realidad la audacia no pagó. Pues no llegó a mucho, francamente. Yo creo que no siquiera vale la pena que le apliquemos el interrogatorio. Ser ingeniosos no basta. Vamos a ver.
A punto estaba de tomarse una selfie cuando se dio cuenta que era el jinete sin cabeza. Y de nuevo, aquí la pregunta sería, ¿esto es de ironía y parodia o es el mero humor que ya más sospechosamente se acerca al chiste? Es breve, sí, es breve, es conciso. También funciona la lógica de que no posea un arco narrativo clásico, en realidad que no. Esto vendría a ser un raconto, si podríamos decirlo, pues como que podemos retroceder y completar lo que viene antes de esto, pero ya volvemos al punto de múltiple lectura, de tener realmente una gran actividad lectora para co-crear, no se necesita demasiado, es bastante escueto, bastante al grano, y de nuevo la intención tiende a ser mucho más de lo gracioso y de lo ingenioso, que propiamente de una profundidad literaria que permita múltiples lecturas y que sea memorable, ¿no? Entonces, más allá la sonrisa momentánea que puede generar descubrir, que no cuesta mucho, el humor, más allá de esto, pues no hay profundidad. O dejarlo todo la elipsis esperando que la lectura convierta el agua en vino, que se parece un poco a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? No imaginaba cómo expresar tanta tristeza hasta que tuve que vivirla. Era mi última mañana con ella, pero no quise despertarla. De nuevo, se supone que aquí podríamos encontrar o deberíamos encontrar una gran cantidad de posibilidades. Podemos pensar que es que se van a divorciar, es una pareja, tienen poco tiempo juntos o tuvieron mucho. Esta fue la experiencia terrible que tuvo este hombre o esta mujer porque antes había vivido X cosas, pero de nuevo está dejando demasiado el peso, en este caso, en la interpretación lectora, porque también el autor, la autora tiene un papel, no simplemente es un mediador de elipsis, sino que hay una propuesta semántica, hay un contenido a proponer. No es el caso. Es una experiencia bastante cliché lo que está proponiendo, a la espera de que entonces cualquiera que ha experimentado eso se va a sentir identificado probablemente, o sea, está de alguna manera utilizando la empatía lectora, pero realmente eso es una cosa distinta a una calidad y una profundidad de literatura que permita múltiples lecturas. De nuevo aquí, no. Tal vez lo memorable de nuevo sería apostar a que la persona que lo lea se conmueva porque se va a sentir identificada con la escena, pero de nuevo esto me parece un poquito como un truco barato. Cuando creo que mi vida y mis pensamientos es lo más interesante que existe, bueno, esto es largo, siempre hay un motivo, madrugón sin piedad de cuerpos ni almas, te levantas con la mejor de las intenciones, voy a saltar un poco, y de repente a pesar de o precisamente por todo lo que se te ha ido poniendo en contra, valoras que es lo que realmente te importa y cierro, nunca hay que rendirse porque siempre hay un motivo para seguir luchando. Bueno, esto es mucho autoayuda, ¿no? A ver, es perfectamente válido que la vida de uno alimente un texto. Yo lo hago continuamente. Sí, bastante. Bueno, no sé si continuamente, pero mucho. Pero de nuevo hay que agregar algún elemento de ficción. La anécdota por sí misma es anécdota, pero cuando ya la ficcionamos es que la convertimos en la posibilidad de ser un texto literario. Difícilmente nuestra vida va a ser tal cual un objeto de ficción precioso. Bueno, aunque la autoficción ahora es muy común y yo no debería estar hablando porque tengo una novela que es precisamente en parte autobiográfica, pero digamos que uno trata de que la forma en que está narrado y la forma en que se mueven las historias y los elementos dentro de la obra, pues permitan un goce estético y también una cierta innovación desde la ficción. Pero bueno, aquí simplemente es una reflexión, es un decir, es un evacuar emociones, sentimientos, pensamientos, pero de nuevo sin mayor calidad literaria. Incluso aquí hay problemas de sintaxis también en este texto. Pero de nuevo lo de memorable, lo de lecturas múltiples, lo de... Y aquí además que el lector o lectora tenga un rol activo, realmente básicamente no lo hay. Aquí es todo dado en cuchara, una reflexión de una experiencia personal del amor y otros demonios, que también es un tema bastante recurrente, ¿no? El tema del amor. Buscaba con tanta ansiedad el amor que se volvió neurótico y obsesivo. Cuando el amor se presentó ante él, no lo reconoció. Por su parte, el amor, que era sensible y frágil, se sintió amenazado ante que el ser fuera de su centro y con los ojos extraviados de un abrazo lo mató. Por una tarde cualquiera, de amor matado. Este cierre, además. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Hay que repetir una vez más. Sí, es breve. Está bien escrito. Bueno, hay algo por ahí que haría falta un poco mejorar. La estructura aristotélica en realidad está clásica. Bastante podemos ver ahí de cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo cierra, ¿no? En realidad no rompe, digamos, con esa estructura.
Y luego, pues obviamente carece de todos los elementos que hemos mencionado anteriormente, de metatextualidad, híbrida genérica, ironía, no, se toma muy en serio, aunque al final de alguna manera pareciera que intenta algún tipo de humorada extraña. Y bueno, ya lo de las múltiples lecturas y lo de ser memorable, pues ya se lo dejo a ustedes. Caer en la tentación del chiste literario. Bueno, esto aplica mucho a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Uno dijo, sírvame un Abritontoski para mi Soski compañeroski. Otro agregó, a mi Diki Duque, bien Elena, porque soy pingüino. El farmacéutico responde, este topo no, pues un pumbar, paparba, en fin. ¿Qué decirles, no? De nuevo les vuelvo a insistir en que busquen en Instagram mini cuento, micro relato, mini ficción, y pues creo que se van a encontrar con que hay una gran cantidad de obras, textos que han sido colocados, y son colocados diario, porque son miles y miles que se producen a diario, lamentablemente, que tienen una connotación de chiste, básicamente. De chiste, humorada o ingenio de palabras, un poco, ¿no? Que básicamente aquí no hay literatura, esto no está construyendo una narrativa que nos permita una interpretación lectora, múltiples lecturas, que sea memorable, etcétera. O tal vez solo necesitamos palabras grandilocuentes y profundidad filosófica. Hombre polisémico, la cebada de maíz se encontraba en el vaso reposante sobre la mesa, el perro se encontraba fornicando y la bestia intentaba domar a las salvajes ventiscas de humo. Un pequeño destello de luz que adornaba la estancia, anotaba la oriunda tabla, el gran libro de cuentos y la gaita que sollozante, pero única, brillaba en sus rojos latidos, inspirado en las dimensiones filosóficas del hombre humano. Bueno, de nuevo, cubrirnos con palabras, lamentablemente es una de las peores cosas que podemos hacer en minificción. Cubrirse con palabras en minificción es el equivalente a desnudarnos más bien en cuanto a la calidad. Es todo lo contrario. La minificción detesta, odia por naturaleza el palabrerío, a menos que sean propias del texto, como por ejemplo que se quiere hacer precisamente una parodia de un personaje o de un texto ensayístico de alto nivel intelectual, o que la jerga académica es la que está de alguna manera en juego, de nuevo a nivel irónico, paródico dentro del texto, que no es el caso. Aquí más bien intenta más bien inspirarse, lo dice al final incluso, desde el título, con polisémico, pero bueno. No vale la pena que le apliquemos las preguntas, ¿no? Ya sabemos que solamente con todas estas palabras que le metió, ya el texto perdió muchísimo. Y lo narrativo, además, está bastante en duda. Y lo de All Habits Die Hard, que hace referencia a cuando venimos de ser cuentistas o novelistas y nos metemos a la minificción, lo más probable es que nos pase esto. Solamente voy a leer el primer párrafo. Patricio Borbón es un profesional de la ingeniería, profesor universitario con 4 décadas de labor ininterrumpida y distraído consumado. Es un hombre de piel rojiza, alto, pelo, bueno, no voy a seguir. Básicamente, todo lo que está en rojo puede no estar. Esto está bien que esté en la mente de quien está escribiendo. A ver, cuando uno construye una minificción, cuando uno está elaborando, creando, escribiendo, hay una buena cantidad de información que está en tu mente, pero no es esa la información que va a quedar en el texto. La información del texto es aquella que permite realmente la concisión de la premisa, que va de alguna manera a generar múltiples lecturas y que permite una lectura activa por parte de tu lector o lectora cómplice. Pero todas esas otras justificaciones y antecedentes y elementos del personaje, de los porqués y tal, eso no entra en juego, a menos, insisto, que eso sea el elemento en el que te vas a eh, fijar, digamos, a la hora de transmitir tu idea. Pero en realidad, y aquí lo pueden ver claramente ustedes, luego le pueden poner pausa y leen el texto completo, van a ver de lo que está en blanco lo que se podría dejar. Todavía puede ser mejor, pero realmente lo rojo no tenía ningún uso, más que para poder en la cabeza de quien está escribiendo concretar lo que está queriendo escribir. Entonces hay que diferenciar muy bien entre lo que tenés como la idea completa y lo que realmente podés introducir dentro de una minificción y que funcione. Otros abusos. Concluir la historia revelando que todo fue un juego, un sueño, una alucinación, es el truco barato, ¿no? A ver, a estas alturas se ha escrito tanta minificción ya que hay mucho cliché y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo recomiendo leer, leer. Siempre hay que leer. Eso también se lo dicen igual a los poetas, se lo dicen a los novelistas, a los cuentistas, pues ¿por qué no se lo vamos a decir a los minificcionistas, ¿no? Es exactamente la misma recomendación. Leer no solamente para poder tener una mejor apreciación de los textos y reconocer buenos mecanismos, prácticas que uno puede emular y luego buscar cómo traducirla a tu propio estilo y voz propia, ¿verdad? Sino también para reconocer que ya hay cosas que fueron hechas. Nadie buscaría hacer hoy por hoy un Picasso otra vez. O sea, el cubismo ya fue.
el impresionismo ya fue, el puntillismo, perdón, ya fue. Pues en la minificción también ya hay recursos, tópicos, ciertas maneras, ciertos textos y temas que ya han sido abordados y muy bien. Pero luego bien, venimos y volvemos a repetir y estamos basándonos en eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para que evitemos esto. Y lo de los clichés, que definitivamente hay muchos que ya están totalmente desgastados. Ojo, que no es que sea imposible retomarlos, pero si lo vamos a retomar, hay que hacerlo realmente con una vuelta de tuerca. Y eso ya no es fácil a medida que mucha gente ha abordado ya los mismos recursos, las mismas herramientas, los mismos tópicos. Por eso hay que leer para estar enterados y poder buscar otro camino. Desarrollar textos aparte de películas o libros contemporáneos con tan poca creatividad que no pasan de ser fanfiction. Bueno, que si Harry Potter, que si Marvel, que si Star Wars, que si Los Simpsons. Bueno, esto no es que sea imposible, porque me dirán ustedes, pero igual lo hacen también con El Quijote, lo hacen con Blade Runner, lo hacen con, bueno, mientras más antigua una obra, más probabilidad hay de que vos propongas algo de alguna manera con una variante. Mientras más contemporánea, la gente maneja mucho mejor lo que está pasando, lo saben, lo entienden, lo conocen. Hay que tener mucho cuidado con cómo se juega con eso. Lo contemporáneo, mientras más cercano para la intertextualidad, más difícil, más complicado. Y lo otro es el tema de la vigencia. Hay que pensar si esto es para un grupo muy reducido o si esto es para un grupo más amplio de personas, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Y sí, y la beneficio sí importa para quién estamos escribiendo. No es yo escribo para mí. No, en realidad el texto tiene un mecanismo de lectura que se introduce dentro del texto porque la beneficio es muy consciente del proceso de escritura y del proceso de lectura, precisamente porque estamos evocando pistas semánticas, porque estamos usando la elipsis pensando en un lector o lectora modelo que va a completar y que ojalá va a tener múltiples interpretaciones y lecturas. Entonces no puede ser que lo hagamos en un vacío lector. Existe un cierto lector modelo en nuestra cabeza. Y incluir finales a la manera de fábulas o un deus ex machina sin mayor justificación ni lógica argumental. Bueno, esto es válido para novela y cuento también, no solo para minificción. Vamos entonces a ir cerrando pensando en un interrogatorio número 2. Una vez que hemos pasado por todas estas malas prácticas y abusos de la minificción, podemos preguntarnos ante un texto, además de las preguntas que nos hacíamos antes, ¿es un chiste? Básicamente su intención primordial es hacernos reír, eso es todo lo que está buscando. Una vez que nos reímos, lo pasamos divertido y hasta no lo vamos a recordar, no lo vamos a ver en profundidad, no vamos a verle más de un sentido, es un chiste y punto. Es un texto basado en el ingenio de juego de palabras o recursos similares, o sea, es un texto ingenioso, divertido, interesante, entretenido, y eso es todo lo que hizo. Básicamente es como eso, como un truco prácticamente. Es una denuncia o crítica social sin mayores cualidades literarias. Aquí nos metemos ya a un camino mucho más espinoso, difícil, lo sé, pero bueno, la idea es provocarles también a ustedes un poco la reflexión, porque también ha entrado mucho la noción, y yo también vengo de ahí, de escribir textos que tengan un elemento de crítica política, de crítica social, de denuncia, por tantos tópicos, particularmente en Latinoamérica, que nos interesa abordar. Estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de abusos sobre los derechos de minorías, estamos hablando de femicidio, estamos hablando de machismo, patriarcado, estamos hablando de desastre ecológico, contaminación, estamos hablando de abuso a la niñez, negligencia, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de trata, migración, bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Y todo esto puede ser abordado, lógicamente, lógicamente. Pero, ¿qué tanto estamos logrando? Textos que son textos literarios que dentro de su cuerpo construyen esta denuncia y esta crítica. O tenemos textos que se pueden convertir o están cercanos, lamentablemente, al panfleto. Es decir, a un texto que meramente es una denuncia o una crítica, sin mayor cualidad estética, goce y recurso literario. Y de nuevo, yo sé que esto es muy subjetivo, pero solo quiero poner sobre la mesa que es importante que nos preguntemos esto. Luego es un fragmento descriptivo, etnográfico, ensayístico, sin fondo narrativo ficcional, que también es una tendencia que de nuevo aquí hay una frontera difícil. Por ejemplo, tenemos los articuentos de Juan José Milás, que son una maravilla, y sí se logra dentro del trabajo de Milás todo ese elemento que vincula como artículo periodístico, ensayo, narración, con un excelente juego de la elipsis y a veces hasta metaficcional. Pero esto no es fácil lograrlo. Y de repente encontrarnos con un fragmento que básicamente no es que sea híbrido
porque tiene forma de ensayo. Es que es un ensayo. O sea, no hay otra intención, no hay parodia, no hay ironía, no hay metatextualidad, no hay recursos literarios, estéticos, narrativos que permitan jugar con varios elementos a la vez, con otro orden narrativo en su interior, con múltiples lecturas. Simplemente es un ensayo o un fragmento de artículo o un recurso etnográfico. Y entonces, nuevamente, como en la pregunta anterior, pues la dejo sobre la mesa también, ¿no? Preguntémonos qué tanto estamos logrando al usar estos formatos, tener realmente una minificción con cualidades narrativas, goce literario y múltiples lecturas. De nuevo, solamente es una pregunta que dejo en la mesa. Luego, tenemos también, es otro texto cuya fuerza descansa en un final sorpresivo con algún cliché tipo asesinato, fantasma, sueño, pues ya lo dije antes, ¿verdad? En la parte de otros abusos. Pero sí, de nuevo, esto también como autor o autora, hay que preguntárselo, sobre todo por la siguiente pregunta: ¿es un plagio o autoplagio? A ver, lo del plagio puede ser inconsciente, porque estamos, tal vez, tantos textos hay ahora en Internet, no nos damos cuenta de que alguien ya escribió eso. A veces sí es consciente, sin embargo, estamos buscando emular el estilo de alguien, el tópico que alguien abordó ya, y lo volvemos a hacer de una manera muy similar. Hay que evitar esto. Y el autoplagio es, creo yo, uno de los riesgos más grandes que tenemos. Básicamente yo encuentro una fórmula, la fórmula funciona, la gente se rió, gozó con mi texto, lo vuelvo a hacer igual, lo vuelvo a hacer igual, lo vuelvo a hacer igual. Y básicamente, bueno, nos convertimos un poquito como en un Coelho de la minificción. Ojo, no tengo nada en contra de Coelho. Coelho gana millones, mucha gente lo lee, fantástico, pero sabemos que lo que Coelho tiene es una fórmula de un tipo de libro que está construido sobre la lógica del viaje del héroe, ya muy descrita por Campbell hace años atrás. Ahora, nosotros lo hacemos, no nos damos cuenta, tenemos fórmulas creativas que luego las repetimos. Un día compré un libro y este libro comenzaba con un texto de minificción que básicamente tenía un juego de palabras, un doble sentido, mejor dicho, que con lo erótico. Entonces siempre era, parece erótico, pero no lo es. Era como, parece erótico, pero realmente alguien comiendo un sorbete. Parece erótico, pero realmente es un insecto que está comiendo a otro, supongamos. Y luego de 10, 15, 20 textos que hacían exactamente lo mismo, yo cerré el libro y lo dejé ahí. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto porque nos convertimos en un cliché nosotros mismos. Otro libro de repente era aquí, el final era y lo mató. Aquí el final era y lo mató. Aquí el final y lo mató. O otro era aquí el final es un fantasma. Aquí el final es un fantasma. Aquí el final, ya vamos viendo a lo que me refiero, ¿no? Entonces, la búsqueda de la originalidad, la búsqueda de romper la fórmula, y es lo que me lleva al cierre ahora acá, es algo que sería bueno que tengamos en consideración. A ver si me deja pasar. Ok. Algunos caminos posibles. Se puede hacer, claro que se puede hacer buena minificción. En principio, hay que ir más allá de la función de entretenimiento del texto. A ver, que sea entretenido es necesario, claro. Al final toda literatura busca eso, ¿no? Ser leída. Y si no entretiene, no va a ser leída. Pero el entretenimiento tiene que ser más que eso. Tiene que ser más, creo yo, y de nuevo esto es una postura muy personal, si quieres que es mi postura política sobre la minificción, que la minificción no debería ser simplemente divertida. Para poder hacer que haya una lectura activa, para poder generar múltiples lecturas y que sea memorable, tiene que ir mucho más allá de lo humorado o de lo ingenioso, a mi ver. Ejercitar un artificio literario hasta alcanzar la excelencia y luego usar uno nuevo. Y esto cuesta, uno se acomoda, uno siente que ya alcanzó una forma de escribir, un tópico, una cierta manera de estructurar tu contenido y hasta ahí llegué. Y la verdad es que siempre se puede ir más allá. Y si no se puede ir más allá, pues tal vez vale la pena dejar de escribir un rato, leer, hacer otras cosas y tal vez más adelante volveremos a encontrar otra forma de entrar ahí, otra manera de caminar en el texto. Porque de nuevo se agotan las fórmulas. Incluso las mejores fórmulas se agotan. Y hay un momento en que ya lo hicimos y lo estamos repitiendo nada más. Entonces, tratemos de evitar eso. Cada vez que sentamos que hemos creado una fórmula literaria exitosa, romperla y volver a comenzar. Precisamente, ¿no? Si ya usamos un recurso, si ya usamos la metactualidad en varias ocasiones, pues tratemos de no abusar de ella. Igual con la hibridez genérica, igual con el intertexto, pero podemos hacer nuevas mezclas, nuevas remezclas, dar un tiempo para que nuestra mente descanse y volveremos con ojos frescos a tratar de crear o producir otras maneras. Explorar nuevos tópicos, nuevas voces,
y retarnos a escribir de manera honesta lo que incomoda, lo que nos cuesta decir. Donde, de nuevo, yo estoy totalmente de acuerdo de que se debe de tocar todos esos tópicos incómodos, las críticas, las denuncias, los elementos personales, aquello que realmente nos agobia y queremos expresarlo en el texto. Pero de nuevo, la minificción es un mundo de literatura. Ya, y entonces obviamente existen otras maneras de poder construir denuncia y crítica donde se hace de manera más directa y concisa y precisa. El artículo periodístico, el ensayo, la crónica, el reportaje, el artículo de opinión. Pero la minificción pues, puede perfectamente contener estos tópicos, pero entonces el punto es dónde está lo literario, dónde está el goce literario, dónde está el elemento de la co-creación, dónde está el aspecto de la múltiple lectura. Pero bueno, estas son algunas de las reflexiones que yo tengo para ustedes el día de hoy en este módulo. Les invito a seguir leyendo, les invito a buscar los hashtags minicuento, microlato, minificción en Instagram y hacer sus propias críticas utilizando estos interrogatorios u otros que ustedes puedan identificar, porque de nuevo, esto no son verdades escritas en piedra, solo son criterios nada más propuestos que pueden ser utilizados como un punto de partida. Muchas gracias por su atención.